Y esperamos un minutito para que sean las 12:05 y vamos a empezar con el segundo webinar que les comento. Bueno, ahí siendo las 12:05 efectivamente, y mientras me ayuda Valentina, mi colega, vamos a ir aceptando a las personas que se van uniendo más tarde, ¿ya? Bueno, antes que todo, agradecer también la participación de las personas que se están uniendo y que están presentes en este webinar. Ahí les pido también que vayan muteando sus micrófonos si es que ingresan con el micrófono obviamente activo. Y también comentarles que esta sesión también está siendo grabada y las consultas las podemos dejar para el final. Obviamente va a haber una opción para activar micrófonos. Y también pueden poner las preguntas en el chat, ¿ya? Vamos a abarcar el formulario de postulación del webinar, del Semilla Inicia Regional, efectivamente abordando desde algunas particularidades que pide el programa y también algunas cosas sobre el formato de bueno, Cartagán, presupuesto, entre otras cosas, ¿ya? Dicho sea eso, entonces, vamos a proceder. ¿Se ve la presentación? ¿Sí se ve la presentación? Ya, excelente. Se ve la presentación entonces. Bueno, como les dije, la presentación de hoy va a ser enfocada en el formulario de postulación de bueno, ahí me equivoqué, derechamente ese webinar 2022, pero efectivamente 2023. Antes de enviarles la presentación voy a corregir eso. Bueno, un repaso muy breve sobre Semilla Inicia es considerar que es un subsidio. Finalmente, la mayoría de los programas de Corfo son subsidios, lo que quiere decir que ellos entregan un cofinanciamiento que el restante porcentaje que falta para cumplir 100% lo entrega el beneficiario, ya sea persona natural o persona jurídica. Eso debería estar claro a estas alturas. El otro punto importante que tienen los proyectos que tienen un componente innovador. Esto quiere decir que los proyectos tengan una forma distinta de hacer las cosas y que obviamente ingresen potencialmente al mercado a través de con una distinción, un componente innovador. No significa totalmente revolucionario 2.0 o desde cero inventar las cosas, pero significa hacer las cosas de una forma distinta con los recursos que ya se tienen y que tenga un alcance nacional e internacional. Esos deberían ser los principales fundamentos para presentar un proyecto a Corfo, ¿ya? El componente innovador, que tengan un alcance nacional al menos y potencial internacional, ¿ya? Para que esto dé una explicación sobre la escalabilidad del proyecto que la vamos a ver más adelante. Y el tercer aspecto acá es el estado actual. El estado actual significa que yo no puedo presentar una idea, no puedo presentar un proyecto que sea en fase de idea. Eso no se aceptaría porque la fase de idea requiere mucho más tiempo para poder desarrollar el proyecto, por lo tanto estaríamos fuera de los 10 meses que pide el proyecto Semilla Inicia Regional, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos sirve presentar un prototipo, algún esquema o construcción de la solución de baja resolución, ¿ya? Que no sea, obviamente, con todo lujo de detalle, pero que sí me diga que esto va a funcionar o que esto ya está funcionando, pero necesitamos mejorar este prototipo, ¿ya? Y también una idea de rápida implementación. Ojo que aquí hemos dicho que la idea queda afuera, pero mientras sea de rápida implementación, que sea coherente en la ejecución en los 10 meses, no va a ser ningún problema para presentar la postulación a Semilla Inicia y no quedan fuera obviamente por un tema de ejecución. Así que mientras la idea sea de rápida implementación... Llegan después de la... ¿Ya? Y por último, el objetivo del Semilla Inicia, como todos los otros, es obtener una validación técnica y una validación comercial del producto o servicio. ¿Esto qué quiere decir? Validación técnica, yo me encargo de realizar todo tipo de actividades críticas que digan que mi prototipo está funcionando
Esto quiere decir que yo voy a testearlo con los potenciales clientes, voy a hacer unas pruebas con usuarios y finalmente voy a obtener resultados que me dicen esto está funcional, esto lo corregí en base al feedback que me dieron y obviamente ya obtengo esta validación técnica que es como la aceptación del producto de parte del mercado o de un segmento de cliente específico. Y la validación comercial significa netamente obtener las primeras ventas del producto o servicio o de la solución. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que hacer todo tipo de actividades, alguna campaña publicitaria, contratar servicios de marketing y difusión para, bueno, y obviamente llegar al cliente a través de, qué sé yo, focus group o actividades de networking para decir que ellos están interesados en comprarme la solución y finalmente obtengo estas primeras ventas. Eso es la validación comercial, ya a grandes rasgos. Entonces ustedes tienen que definir una cierta serie de actividades que permitan lograr la validación técnica y la validación comercial. ¿Ya? Con eso no deberían tener problemas en la postulación al semi-inicio. Por último, también mencionar que el semi-inicia, ¿cierto? Otorga 15 millones de pesos, ¿ya? No reembolsable. Esto quiere decir que yo puedo realizar el gasto y Corfo no me va a pedir devolución, sino que yo voy a ejecutarlo en el proyecto y voy a aportar estos 15 millones, voy a gastar este monto que me da Corfo, que equivale al 75% del total del proyecto, porque el 25% restante lo aporta el equipo emprendedor, ¿ya? Y esto significa que deben ejecutar gastos alrededor de 5 millones de pesos, bueno, no alrededor, sino que específicamente 5 millones de pesos para quienes postulan como emprendedor líder hombre y para aquellos que puedan acreditar que el emprendimiento es liderado por mujer, hay una diferencia que vemos en la página siguiente, ¿ya? Entonces, ahí, en caso de que postulen como personas jurídicas, va a haber un tema sobre los aportes preexistentes o valorizados, que es un detalle que lo evalúa Corfo también al momento de adjudicar el proyecto, ¿ya? En este minuto, ustedes simplemente se deben enfocar en que el proyecto en el presupuesto tiene que sumar 15 millones de la columna Corfo y 5 millones de la columna beneficiario, que es el aporte del 25%, ¿ya? Dando un total de 20 millones de pesos para esta configuración. Como les había dicho, aquellos proyectos que están liderados por mujeres pueden optar a un aumento en el 10% del cofinanciamiento. Esto quiere decir que en vez de 15 millones, Corfo nos pasa a 17 millones, que equivale al 85% del costo total del proyecto. Y por otra parte, el postulante o el equipo de emprendedor debería aportar el 15% restante, que significa 3 millones de pesos. Bajo esta modalidad, también la sumatoria total debería ser 20 millones de pesos, ¿ya? No pueden ser ni un peso menos ni un peso más porque los dejaría fuera de base por no tener los montos correctos, ¿ya? Eso debería estar claro al día de hoy. Bueno, finalmente, quienes pueden postular también, repaso que es persona natural, mayor de 18 años que tenga residencia en Chile, cualquiera que cumpla esta característica puede postular, y también, bueno, otro aspecto que no podrá postular aquel que ya tiene o tenga participación en capital de una empresa, ¿ya? Porque se entiende que este subsidio es para proyectos que están recién comenzando y que necesitan una validación técnica y comercial, ¿ya? Significa que cualquier otro emprendedor que sea parte de un proyecto más grande ya tiene eso logrado, entonces no podría ser. Y en caso de postular como persona jurídica, principalmente se tiene que seguir la característica que sea constituida en Chile y que finalmente no tener iniciación de actividades ante impuesto interno dentro de los últimos 18 meses hacia atrás. Bueno, aquí efectivamente me faltó corregir la fecha. Esto a partir de junio del 2023 hacia atrás, 18 meses. Si yo inicié actividades hace un año atrás, sí podría postular, cumplo los requisitos. Si yo inicié actividades de mi empresa hace 20 meses atrás o hace 2 años, no podría postular porque quería fuera por ese aspecto, ¿ya? Y por último, como se entiende que el proyecto y el subsidio es para proyectos que están recién comenzando, no deberíamos tener ventas hasta un mes antes de la apertura de la convocatoria. Esto quiere decir que si la apertura de la convocatoria ocurrió el 2 de junio, yo podría tener ventas a partir del 2 de mayo en adelante, ¿ya? Si yo tuve ventas hace una semana, ningún problema. Pero si yo tuve ventas hace 2 meses atrás o hace 3 meses atrás, no podría postular porque estaría fuera de base de acuerdo a lo que indica este documento.
Y por último, y no menor, el que no se considera admisible, bueno, cualquier tipo de proyecto que sea solamente comprar materias primas o algún insumo, algún equipamiento, eh, porque el énfasis del subsidio siempre va a estar en obtener la validación técnica, que nuestro prototipo esté funcional, que esté con sus características al 100%, y finalmente que obtengamos esta validación comercial, ¿ya? Esos son los dos aspectos. Entonces, cualquier otro que indique yo necesito comprar maquinaria para hacer tal cosa, no podría ser admisible. En el segundo aspecto, su objetivo consiste principalmente en la exportación y importación de productos. Tampoco, no hay mucha innovación en simplemente comprar un producto fuera y revenderlo acá. No hay innovación ahí porque cualquier otro que tenga los recursos podría hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, quedaría fuera de base. Y por último, que la solución propuesta no tenga un alcance nacional. Esto quiere decir, si mi solución solamente abarca un problema a nivel local o regional, yo estaría fuera. ¿Por qué? Porque principalmente el problema se aborda específicamente en una localidad y no se podría escalar, no se podría replicar a nivel nacional. Por lo tanto, quedaríamos fuera también por base. Ahora, recordar que este proyecto, o sea, que este programa aborda un foco regional, ¿cierto? Por lo tanto, la consideración es que tu solución debería abarcar mínimo a nivel región del Biobío, que la ejecución del proyecto se realice acá, resuelva el problema aquí, y finalmente también que podamos resolver el problema a nivel nacional, o sea que el problema también se dé en otras regiones, como lo había dicho en el webinar anterior, ¿ya? ¿Qué pasa acá después? Bueno, algunas actividades y gastos financiables, eso ya lo habíamos visto, así que lo voy a pasar bastante rápido, porque Corfo por base solicita que ustedes puedan realizar el viaje en emprendedor, que es un curso que tiene varios subcursos dentro, que es gratuito, así que cualquiera independiente de la ejecución puede acceder al viaje al emprendedor, ver los cursos que tienen, y la verdad que completar toda la serie de cursos es muy bueno porque ustedes obtienen un cierto certificado de que aprobaron los cursos que están, obviamente, para desarrollar el perfil emprendedor. Mentoría de la red de mentores, eso se puede revisar. Hay una serie de red de mentores a nivel nacional que ustedes pueden revisar y pueden ver qué mentores hay, porque les podría ser de mucho aporte para la ejecución del proyecto, ¿ya? Eso sí, debería ser una actividad obligatoria, por lo tanto ustedes lo agregan en la carta GAN del Excel que ustedes pueden descargar en el... ¿Oye, qué pasa acá? Que pueden descargar en el formulario. Ahí estoy compartiendo, Valentina. Ya, se había pasado a apretar el botón. Bueno, otras actividades relacionadas a la ejecución, constitución de empresa para quienes postulan como persona natural, se puede hacer, iniciar actividades también, eso implica ciertos costos asociados a, por ejemplo, pagar a un abogado para que nos apoye en la formalización, se puede rendir ese gasto, así que es una actividad obligatoria que se puede dejar para la mitad del proyecto o para el final, pero es importante que ustedes la puedan considerar como actividad en la carta GAN, ¿ya? Alguna actividad referente a repasar el modelo de negocio, perfeccionarlo, pivotearlo. Ustedes pueden reunirse como equipo, pueden contratar tal vez algún coaching sobre el modelo de negocio y también es válido. Así que la actividad es de, por ejemplo, mejoramiento, definición del modelo de negocio 2.0, lo pueden poner en la carta GAN, ¿ya? Las últimas dos son, bueno, algo de actividades obligatorias sobre la validación técnica del producto o servicio. Está muy bien indicar que ustedes van a realizar certificaciones, van a hacer pruebas, van a obtener informes que la solución está funcionando y cumple con ciertas normas, por ejemplo, se puede hacer, ¿ya? Pero eso va a la validación técnica del producto o servicio o una combinación de ambos que ustedes estén desarrollando. Y por último, ya lo habíamos mencionado, prospección comercial, buscar las primeras ventas del producto o servicio, de la solución, y finalmente alguna exploración o búsqueda de clientes, participación en ferias, visita a clientes, entre otras. Todas esas actividades nos sirven para encontrar nuestros potenciales clientes que van a ser los más interesados en adquirir nuestra solución, ¿ya? Eso es importante que ustedes puedan ver como actividades y gastos financieros. Algunos criterios de evaluación, bueno, principalmente a nivel nacional, recordar que esta es una instancia a nivel regional, pero se hace una instancia a nivel primero nacional, que la repasamos acá, están en las bases, eh, pero nosotros nos vamos a enfocar un poco en la evaluación a nivel regional, que es la que hace Fomento Bio, ¿ya?
Y aquí, bueno, no cambian mucho los temas, sino que los porcentajes varían entre una convocatoria y otra. Y aquí si nos damos cuenta, por ejemplo, el equipo de trabajo tiene un 30% en total de ponderación, y esto abarca capacidad del equipo, esto quiere decir qué experiencia tiene en el desarrollo del proyecto, y así también el compromiso del equipo. O sea, si yo una persona dentro del equipo tiene dedicación 100% dedicación horaria al proyecto, va a tener mucha más ponderación en ese aspecto, ¿ya? Sin embargo, hay otros que indican que van a tener, qué sé yo, 4 horas diarias o 4 horas mensuales o semanales al proyecto, y eso es muy poco, ¿ah? Entonces, por lo tanto, les van a bajar la puntuación ahí. El siguiente punto es escalabilidad. Esto quiere decir que si el mercado, aquí yo lo puedo explicar, y este mercado se replica en otros lados, en otras partes del país, ahí va a tener la puntuación obviamente máxima, ¿ya? Porque la idea es que sea escalable y no una solución a nivel local. Sostenibilidad, bueno, en temas de la ejecución del proyecto, ¿cómo yo puedo hacer que las actividades puedan ser sustentables o puedan ser replicables una vez que finalicen, por ejemplo, los recursos de Corfo? Eso significa un 10%. Y por último, el plan de validación. Bueno, aquí nosotros podemos ver algún tipo de aspectos de actividades críticas para poder decir que esto va a funcionar. Y ahí ustedes pueden poner los hitos críticos, que son obtener un cierto porcentaje de eficiencia de la solución, o obtener cierta cantidad de usuarios registrados en la plataforma, entre otros, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Eso equivale a un 30%, y finalmente nos queda un 40% final, que significa la innovación o la calidad de la solución. Y esto tiene mucha más ponderación, obviamente, porque aquí nosotros apuntamos a que todos los proyectos sean innovadores, que hagan las cosas de una forma distinta. Y para ello, Corfo analiza estos dos puntos, que son relevancia del problema y la oportunidad. ¿Qué tan relevante o qué tan impactante va a ser solucionar el problema que yo estoy describiendo? Afecta a una gran cantidad de personas, a una población. Mientras mayor, obviamente más ponderación, más urgencia significa resolver el problema, ¿ya? Por eso es bueno identificar con números, con datos duros, este tipo de explicaciones sobre la relevancia del problema o la oportunidad. Y por último, la capacidad de ajuste al problema de solución. ¿Qué tan necesario o qué tan disponible están las tecnologías, por ejemplo, para resolver un problema? Que también me dan un poco de disponibilidad de los recursos, y dan un poco una ventana de oportunidad para resolver y para aplicar la solución en ese momento. Y ahí son un 10%. Obviamente la primera, la relevancia del problema, tiene mucha más ponderación. Y ahí tenemos el 100%. Entonces, deberían abordarse este tipo de características en el formulario de postulación. Entonces, nosotros, antes de iniciar la postulación, ¿qué decimos siempre? Leer las bases del concurso, porque ahí están muchas indicaciones sobre cómo responder las preguntas, y algunas preguntas capciosas con respecto a por ejemplo, a la escalabilidad, a la aplicabilidad del proyecto, al equipo emprendedor, entre otras cosas, y al grado de innovación. ¿Y por qué? Porque esto nos va a dar un poco indicios si nuestra postulación está alineada con los objetivos del programa o no, ¿ya? Una de las cosas y de puntos clave para poder saber si nosotros estamos potencialmente, podemos adjudicar una convocatoria, es que nuestros objetivos del proyecto estén alineados con los objetivos del programa al que estamos postulando. Entonces nos vamos de lleno un poco al formulario de postulación, y yo hice un poco la prueba y me creé una sesión de Encorfo. Ustedes deberían hacer lo mismo, pueden ingresar con clave única, por ejemplo, o simplemente con un surroot y una clave específica dentro de la plataforma de Corfo. Que, bueno, aquí saqué algunos tipos de captura de pantalla sobre la postulación en línea. ¿Ya? Aquí entonces partimos con bienvenida. Bueno, algunas descripciones sobre el financiamiento, ¿cierto? Algunas características de lo que ellos buscan. Y finalmente una resolución que pueden descargar más abajo sobre empresas lideradas por mujeres. Ahí le piden algunos documentos sobre cómo está conformada, por ejemplo, el equipo emprendedor, si es persona natural, persona jurídica, lo van a preguntar después, pero principalmente algunas consideraciones, si es que nosotros vamos a optar a ese beneficio o no, ¿ya? Y ahí nosotros, bueno, podemos leer esto, descargarlo, apretar siguiente, y como podrán darse cuenta, hay una línea temporal, por así decirlo, por cada característica que se evalúa. Así que nosotros estamos en esta parte de la bienvenida, pero después pasamos a la parte de antecedentes generales. Y aquí que vemos algunas cosas con respecto al proyecto como tal.
si considera algunas cosas sobre permisos o algunas certificaciones que yo puedo indicar previamente en la postulación, y subir algunos archivos que corroboran lo que yo estoy indicando. Ahí puede poner sí o no. Y algunas cosas como carpeta tributaria en caso de que yo esté postulando como empresa o como persona jurídica. Más abajo les piden los datos del beneficiario. En este caso, aquí les piden diferenciar si son persona natural o persona jurídica. Siempre, obviamente, van a pedir muchos menos datos si yo estoy postulando como persona natural. Y finalmente, algunos datos adicionales. Bueno, si yo indico persona jurídica, se me va a desplegar una nueva pantalla o más formulario, y yo tengo que completar información o subir documentos que verifican lo que yo estoy mencionando. Lo importante acá es que ustedes pueden ver, una vez de indicado quién postula, ver el resumen del proyecto. Este resumen, nosotros siempre vemos que sea indicando, bueno, primero el nombre del proyecto, algunas cosas con respecto al resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo simplemente debe considerar qué problema, siempre empezar con esta estructura: el problema, cuál es la solución actual, por ejemplo, cuáles son las soluciones parche que nosotros decimos, y finalmente algunas características de mi solución como tal, y mi característica innovadora. Y ahí, obviamente, después empiezo a describir el problema que resuelvo, a quién va dirigido, a qué segmento de cliente, si son personas, si son empresas que tienen los problemas, cuál es el tamaño del mercado, indicar con números, ciertos datos duros son muy buenos indicar acá, porcentaje o números concretos, y cuál es la competencia y cómo piensas comercializarlo. O sea, qué actividades tú vas a hacer para poder obtener estas primeras ventas. Y ahí se me fue el resumen ejecutivo. Ustedes tienen 1000 caracteres para indicar eso. Así que siempre empezar con el problema, la solución, cómo resuelve el problema a través de su característica innovadora, a quién va dirigido, un segmento de cliente específico, el tamaño del mercado, y finalmente cuál es la competencia y cómo vamos a comercializar. ¿Ya? Esa debería ser la estructura para indicar el resumen. El resto son algunas cosas que justifican un poco si están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que ustedes deberían poder seleccionar al menos uno, ¿ya? Y justificación de por qué están diciendo que está alineado con un objetivo de desarrollo sostenible, ¿ya? Aquí nos pasamos un poco a los aspectos de innovación, sobre todo porque es de las partes más importantes respecto a cómo resolver el problema. Y aquí yo les puse algunas indicaciones. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿cuál es el problema o la necesidad? Que no está siendo cubierta, ¿cierto?, al 100%, nosotros podemos indicar que es una pregunta de las más importantes en el formulario. Importante que deberíamos describir el problema que resuelve de la forma más sencilla posible, o sea, no ir mucho por las ramas, sino que ir directamente a lo que resuelve, el problema identificado y lo que deberíamos resolver. ¿Por qué es crítico resolverlo en este minuto? Más adelante va a ser mucho más perjudicial para la salud del ser humano, perjudicial para el medio ambiente, perjudicial económicamente, etc. ¿Ya? Así que ustedes pueden pedirle a otro, un tercero, que lea esta respuesta e indicándole si es que le pueden dar algún feedback, ¿ya? Para que el otro vea que entiende que el problema está bien descrito, ¿ya? A veces es un poco difícil encontrar el problema, significa que estamos tratando de resolver tal vez un problema que no tiene mucha importancia resolver. Así que por eso es muy importante que puedan repensar el problema, si se puede resolver en más de 5 minutos, obviamente un problema No, que vale la hay pena que resolver. buscar. Ahí estoy silenciando a las personas que van entrando. Bueno, y el siguiente es describir el nivel de relevancia que tiene el problema. Acá también le ponemos como una ayuda de memoria en términos de que es importante identificar correctamente el problema principal que se va a abordar. En este caso, señalar qué causa lo origina, qué efectos produce, por ejemplo, negativos medioambientales, económicos, sociales, entregar datos duros, citar fuentes de información, tal vez el Instituto Nacional de Estadística, alguna otra fuente de información confiable, que me permita a mí respaldar esta información que yo estoy mencionando acá, ¿ya? Y también referirse a quienes les resulta crítico resolver este problema: a empresas específicas, a un segmento de personas específico, así que depende de la naturaleza del proyecto. Cuantificar el prejuicio monetario que les genera.
es importante acá indicar que tal vez un proceso que está siendo pagado por un cliente le significa, qué sé yo, 1.000.000 de pesos mensualmente, pero con mi solución yo puedo obtener que el cliente gaste un 75% menos, un 50% menos, y eso obviamente es una cuantificación del problema que viene a ser mucho más peso que simplemente describirlo como tal, ¿ya? Entonces, dicho eso, las siguientes preguntas de la innovación, como verán aquí hay muchas preguntas sobre el área, por lo tanto se dan cuenta que es aquí Corfo pide a veces nivel de detalle, por lo tanto, porque tiene mucha más ponderación en el formulario. Aquí tenemos que describir en qué consiste el producto o servicio. ¿Qué les decimos acá? Nosotros les indicamos que tienen que identificarlo como producto o como servicio o una combinación de ambas. Debe quedar súper claro a qué se refiere. ¿Ya? Cuando no queda claro desde el principio, obviamente las siguientes respuestas o las siguientes preguntas no dejan muy en claro la postulación. Por lo tanto, cuando yo describo mi producto, o sea, mi solución corresponde a un producto informático, corresponde a un producto de, del área industrial, qué sé yo, que consiste en tal y tales cosas. ¿Ya? Entonces, ahí yo lo dejo claro que es un producto. Si es un servicio, mi solución corresponde a un servicio de acceso a la salud, etcétera, etcétera. Y así que ustedes deben ahí dejarlo muy claro si es uno u otro, o una combinación. ¿Qué viene después de describir el producto o servicio? Bueno, describir a los principales competidores que entregan una solución similar a la nuestra. Aquí puede ser competidor directo, que obviamente entrega la misma solución a través de otra forma de trabajar, o indirecto, ¿cierto? Que entrega obviamente una solución, pero no es su fin máximo, ¿ya? Aquí, ojo que no es bueno indicar que nuestro producto, o sea, nuestra solución no tiene competidores ni directos ni indirectos. Ahí cuando nosotros decimos que eso no está, ahí también Corfo hace una búsqueda, por lo tanto es importante que ustedes puedan hacer una búsqueda exhaustiva con respecto a las soluciones potenciales que hay que llegan a resolver lo mismo, ¿ya? Siempre hay alguien o en algún lado del mundo que está haciendo lo mismo que nosotros o algo similar, por lo tanto con mucha certeza puede decirse que ya existe algo que nosotros pensamos que no está. Así que es bueno indicar al menos un par de competidores, ya sea directos o indirectos. La siguiente pregunta corresponde a la descripción de la propuesta de valor de nuestro producto o servicio. Aquí la propuesta de valor se entiende que es como en términos simples, una promesa que hay detrás del producto o servicio que pretendes vender. ¿Por qué al que va a comprar le beneficia adquirir la solución? ¿Por qué debería comprarte a ti? Entonces ahí ustedes piensen muy bien que esto es qué sé yo, problemas de salud, problemas económicos, problemas medioambientales que ya están siendo críticos. Ahí es donde ustedes, con datos duros, también nuevamente van a explicar que la propuesta de valor llega a resolver ciertos problemas o tiene características diferenciadoras, más eficiente, más rápido, más confiable, entrega la respuesta en tiempo real. Cualquier cosa que ustedes puedan indicar como característica medible es bueno ponerla acá. Características intangibles, calidad, materialidad, durabilidad, estética, personalización, lo que sea, ¿ya? Así que esas podrían indicarse. Y algún consejo es, por lo menos, indicar 3 atributos diferenciadores, o sea, relevantes de la solución frente a la competencia. Con eso ya debería bastar y sobrar. No poner mucho, obviamente, porque es como redundar, así que por lo menos 3 o 4 máximo características diferenciadoras de nuestra solución nos van a bastar, ¿ya? Siguiendo con la misma sección de la innovación, nosotros tenemos que ver en qué componentes del proyecto se hace la innovación, en el proceso de packaging, en el proceso de la construcción de la solución, en la entrega, qué sé yo. Ustedes tienen ciertas opciones para elegir acá que se les van a desplegar y principalmente acá, después de eso, de cuál es la innovación del proyecto, señalen los atributos o características diferenciadoras en comparación a las mejores soluciones que existen en el mercado. Es bueno compararse porque así nosotros tenemos una referencia o un contraste que Corfo puede evaluar, ¿ya? Si nosotros tenemos que nuestro producto ya es más eficiente en el proceso, ¿cuánto más eficiente? ¿Y qué tanto se describe el proceso de la competencia? ¿Por qué nosotros somos mejores que la competencia? Así que esta parte de acá es para contrastarse
y poder indicar que nuestras características son mucho mejores, ¿ya? O pretenden ser mejores en cierta forma. Considerando el producto o servicio que se espera desarrollar, ¿cómo podría describir la fabricación del mismo? Ahí, bueno, tienen varias opciones. Es una innovación en el proceso, es una innovación en la plataforma, etcétera, etcétera. Así que ahí ustedes tienen ciertas formas o ciertas opciones para elegir. En el siguiente estado del desarrollo de la propuesta, indicar los pasos y hitos relevantes logrados. Aquí nosotros podemos ver testeos, avances, en funcionamiento, la solución se encuentra en pruebas o pilotos, la solución se encuentra en un estado de avance obteniendo la validación con un potencial usuario, que sí. Así que, ¿qué hitos relevantes se han logrado hasta el momento para indicar que la propuesta está en cierto avance y por lo tanto se esperaría que estuviese en un avance mayor al finalizar el proyecto? Indicar el estado de protección del producto. Obviamente la protección intelectual es un aspecto que se puede abordar con los gastos del proyecto, así que yo puedo indicar que si, por ejemplo, aquí posee patente o no, o posee una protección, un registro marcario, posee un derecho de autor, un secreto industrial, ahí tienen varias opciones para elegir. Y ahí, bueno, obviamente un recuadro para indicar mayor información al respecto, ¿ya? Escalabilidad. Bueno, aquí ya pasamos un poco al otro punto importante, es sobre describir el mercado. Cuando nosotros somos capaces de describir el mercado también a nivel numérico y el mercado es grande, nosotros tenemos un proyecto que vale la pena, obviamente, resolver porque impacta a mucha mayor cantidad de personas, ¿ya? Así que es importante que ustedes puedan aquí cuantificar e indicar quiénes son las personas que van a comprar. ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuánto dinero se mueve? ¿Cuántas ventas generan a nivel de industria? Cuantificar y caracterizar a los clientes. ¿Cuánto ha crecido el mercado año a año? Todos esos datos entregan indicios sobre las características del mercado, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes puedan obtener esa información y tienen que hacer esa búsqueda porque aquí es donde se pone esa información, ¿ya? ¿Y por qué es un buen momento para el desarrollo comercial? Bueno, acá mencionar que hay que justificar por qué es el momento oportuno para implementar la solución, porque hay tecnologías que ya permiten desarrollar nuevas soluciones con, qué sé yo, con inteligencia artificial, con machine learning o con otras cosas, algunas características tecnológicas que permiten a mí construir un buen desarrollo de soluciones. O hay una oportunidad porque se generó una nueva ley, hay una nueva característica social demográfica, hay cambios en la cultura, etc. ¿Sí? ¿Por qué ese tipo de explicaciones nos permiten respaldar nuestra solución y por qué es el momento oportuno para lanzarla? ¿Ya? Bueno, ahí en la parte de arriba, mencionar que considera también tamaño de mercado, espacio geográfico, tendencias, barrera de entrada, entre otros. Así que todo ese tipo de aspectos nos ayuda para describir el mercado. Consiguiendo con esto, bueno, finalmente acá nosotros, ¿qué vemos en respecto a la escalabilidad? ¿Por qué la región de la ejecución tiene condiciones suficientes para iniciar el emprendimiento? Aquí nosotros indicamos que es bueno mencionar las barreras de entrada existentes, hay potenciales clientes en la región, hay una competencia que indican que hay condiciones que sustentan el desarrollo de soluciones nuevas, y también condiciones geográficas o demográficas, porque la tendencia del segmento cliente está para ocupar tecnología más rápida o más instantánea. Hay desarrollo económico que se está permitiendo el desarrollo de la solución. Y también, obviamente, ese es como el punto de partida, porque la región es el punto de partida, pero finalmente se espera que la solución abarque a nivel nacional, ¿ya? Y si el proyecto genera externalidades positivas, o sea, aquí argumentar con el mayor detalle posible, mi proyecto permite la generación de una nueva instalación de tecnología en la región y eso va a permitir generar nuevos puestos de trabajo, permite el desarrollo económico, etcétera, etcétera. O sea, que ustedes pueden mencionar varios aspectos que se ramifican a partir de una solución que se instala en la región del Biobío, ¿ya? Así que con eso debería ser suficiente describir y poder completar esa respuesta. El otro, bueno, externalidades negativas, ahí ustedes pueden argumentar alguna u otra, pero no necesariamente deberían haber externalidades negativas, ¿ya?
Siguiendo con la escalabilidad, bueno, aquí indicar el tipo de cliente al que apunta el emprendimiento. Ahí ustedes pueden seleccionar unos u otros en esas casillas de selección. Las últimas preguntas son realizar una descripción del cliente, del producto o servicio. Aquí debe responder preguntas como ¿quién es tu cliente? ¿Dónde se encuentra el cliente? ¿Cuántas son personas? ¿Son empresas? ¿Cuáles son sus características, costumbres? Algunas cosas que complementan a la pregunta anterior que habíamos revisado, ¿ya? ¿Cuál será el principal modelo de ingreso que utilizarás? Y ahí hay ingresos por venta de contrato, ingresos trimestrales, un porcentaje por la transacción en la plataforma. Tienen varias que elegir ahí que ustedes pueden, obviamente, aportar al modelo de negocio también. El describe el modelo de ingreso, en este aspecto la última es identificar las principales fuentes de ingreso para la idea del negocio. Bueno, aquí nosotros podemos indicar que es una diferenciación de cada ingreso, identificando cuánto contribuye cada fuente de ingreso a los ingresos totales. Tal vez pueden indicar que venden un servicio, también tienen venta de asesorías, qué sé yo. Entonces cada fuente le ingresa a un monto total de ingreso y es parte del modelo. Así que ahí depende nuevamente de la naturaleza del proyecto que se está postulando. Siguiendo con la escalabilidad, bueno, indique cuál es el principal canal de venta, algunas cosas con respecto al, a, los fuentes de ingreso, ¿ya? Ahí van a tener varias opciones para seleccionar. El canal principal de las ventas, por ejemplo, puede ser unas ventas presenciales, pueden ser ventas online, pueden ser ventas a través de publicidad. Ahí tienen varias para elegir dependiendo de la naturaleza, nuevamente, el proyecto. ¿Cuáles son con los recursos con los que ya cuentan? Recursos clave, ¿cierto? ¿Y cómo podríamos nosotros mejorarlo? Bueno, resulta clave para la ejecución del proyecto. Y aquí nosotros nos podemos indicar que tiene nuestro proyecto o nuestro producto cuenta con certificaciones del SAC, por ejemplo, con certificaciones de nivel operativo, cuenta con las normas ISO, tiene permisos municipales, pues tiene permisos de operación, las condiciones legales ya las cuentan, tiene recursos humanos que son muy capaces, tienen un conocimiento muy alto, por lo tanto es clave. Cuentan con la infraestructura, eh, entre otras cosas. Y tenemos el equipamiento especializado para poder desarrollar el proyecto. Tenemos redes, entre otras cosas. ¿Sí? Ahí ustedes pueden mencionar varios aspectos respecto a los recursos con los que ya cuentan. Y finalmente, con los recursos con los que no contamos ahora, tenemos que señalar cómo los vamos a conseguir. ¿Ya? Vamos a contratar a un especialista, vamos a hacer una alianza clave con un proveedor de materia prima, etc. ¿Ya? Es importante indicar, si no los tienen, cómo los van a obtener y cómo los vamos a sustituir. Estas son las últimas de escalabilidad. Bueno, finalmente describir cuáles son las actividades principales. Bueno, esto tiene que ver con la carta Gantt también, que se van a desarrollar durante la ejecución del proyecto y que permita cumplir con los resultados esperados. Aquí nosotros podemos indicar aquellas actividades que hacen posible que exista la propuesta de valor, ¿cierto? Recordar que nuestra propuesta de valor va a ser nuestra característica diferenciadora, que tiene ciertos aspectos beneficiosos para quien nos va a comprar o a adquirir nuestra solución, ¿ya? Y eso nosotros vamos a validarlo con los clientes, que nos van a decir, este problema, la verdad que es, nuestra solución resuelve el problema o la necesidad que tienen los clientes, ¿ya? Y ahí pues indicamos, nosotros vamos a hacer actividades de certificación, vamos a hacer actividades de prospección con los clientes, vamos a hacer focus group, a hacer actividades de networking para levantar estas necesidades que ellos tienen y ver si nuestra solución resuelve el problema o no. El otro es mencionar los resultados comerciales. Bueno, aquí pueden ser montos, pueden ser, aumentamos la cantidad de números de clientes, logramos desarrollar una cobertura a nivel nacional a través de nuestra plataforma, entre otras cosas, ¿ya? Hay otras cosas que ya no es más detallado, así que depende las otras dos preguntas dependen mucho del tipo de proyecto que tengan, ¿ya? ¿Alguna otra información adicional? En el aspecto de acá, el último, ustedes pueden descargar una carta gana y presupuesto, recordar que debe obedecer a la estructura de los montos que se permiten por las bases, 15 millones y 5 millones, 15 millones Corfo, 5 millones beneficiarios.
pero las actividades que ya les indiqué son las actividades obligatorias que ustedes deberían poner en la carta GAN. Finalmente, algunas actividades no tienen costo, viaje del emprendedor, entre otras cosas, modelo de negocio tal vez, pero sí todo lo otro. Entonces se va a repetir en la carta GAN y va a estar en el presupuesto, ¿ya? Pero el viaje del emprendedor, por ejemplo, no debería estar en el presupuesto porque no tiene costo alguno, pero sí va a estar en la carta GAN, ¿ya? Y ese formato el que ustedes pueden descargar acá, tiene dos pestañas, y finalmente va a depender mucho de qué tipo de proyecto tengan. Si tengo un proyecto informático, obviamente, o un desarrollo web, sí o sí va a tener servicios, contratación de servicios de un tercero que me va a desarrollar la plataforma o va a agregar algunas características. Necesito un proyecto que sí o sí necesita o debe contar con la protección intelectual, entonces yo voy a tener un gasto en el presupuesto que va a ser registro marcario, por ejemplo, o desarrollo de un derecho o un derecho de autor, ¿cierto? Entonces, nuevamente depende mucho de la naturaleza del proyecto, qué actividades van a ser las opcionales, porque las obligatorias sí o sí están indicadas por base y ya obviamente la habíamos repasado. Nuevamente, las actividades sí o sí se tienen que desarrollar en 10 meses, por lo tanto, no consideren todavía los 2 meses que pueden optar para extender el plazo del proyecto. En la carta GAN siempre va a estar indicada 10 meses y los presupuestos siempre van a estar acotados a 20 millones de pesos totales entre lo que aporta Corfo y lo que aporta el beneficiario. Mientras ustedes estén en ese orden y tengan la actividad obligatoria y las sugerías algunas, no van a tener problema con esa parte del formato de carta GAN y presupuesto. Finalmente, la última parte corresponde al equipo, ¿cierto? Aquí ustedes les piden poner cuántas personas conforman el equipo emprendedor, por lo menos nosotros indicamos que indiquen como mínimo o más o menos en promedio 3 personas, ¿ya? Tal vez algún especializado en la parte técnica, algún encargado comercial y algún encargado, qué sé yo, de difusión y marketing, por ejemplo, ¿ya? Y ahí les pueden poner los nombres que ustedes quieran, CEO, CTO, COO, lo que quieran, ¿ya? Pero sí o sí 3, y que más abajo les piden las capacidades de los integrantes. ¿Cuáles son sus ventajas profesionales? ¿Cuál es la experiencia que tienen para desarrollar el proyecto? ¿En qué aportan al proyecto? ¿Ya? ¿Qué lo hace ideal para que esté dentro de ese proyecto y obviamente tenga el respaldo de que las actividades que yo dije que voy a hacer, cuento con profesionales que sí están capacitados para hacerlo, ¿ya? Y cómo se complementan unos con otros. Y si cuentan finalmente con alguna red de apoyo o alianza, si cuentan con algún laboratorio de certificación, tienen alguno de del equipo emprendedor es parte de alguna institución de investigación educativa, municipal, etc. ¿Ya? Eso también cuenta, así que pueden ponerlo como adicional. Por último, y no menor, el video es un complemento al formulario de postulación. Lo que hacen los ejecutivos de Corfo sí o sí es revisar también el video al principio, que es más clarificador, y si les dice que el video está bien y el video promete, van a ir de lleno al formulario de postulación. Por lo tanto, es bueno hacer un video que sea muy representativo de nuestra postulación. Por lo tanto, sí o sí el video máximo 40 segundos. El contenido aquí, yo lo indiqué la vez pasada, pero principalmente tienen que empezar con el problema, porque es como el punto más importante del video. El problema con una pregunta que genere un gancho o un interés. ¿Sabías tú que la contaminación ambiental producto de la industria minera, por ejemplo, la industria termoeléctrica, significa un 25% de las emisiones de CO2, por decir algo, que dañan a las viviendas que viven en comunas aledañas a la termoeléctrica? Las soluciones actuales hacen esto, pero nuestra solución permite disminuir los niveles de CO2 en el ambiente a través de una tecnología de captación de las partículas, qué sé yo. Y ahí está bien. Nuestro equipo está conformado por profesionales del área ambiental, industrial, comercial, que se van a encargar de hacer actividades de certificación y búsqueda de desarrollo de plataforma, y listo, se le fueron los 40 segundos. ¿Ya? Así debería más o menos ser el video, empezando siempre con el problema, una pregunta que genera un interés, mis características innovadoras, las soluciones actuales, mi solución, las características innovadoras que componen esta solución, y finalmente algún equipo de trabajo, sería todo, ¿ya? Es importante que no pierdan tiempo presentando los nombres de las personas, sino que digan el perfil profesional
y lo que van a hacer como actividades críticas. Y ahí ya se les fueron los 40 segundos, pero abordaron todos los aspectos necesarios, ¿ya? Obviamente indicando si es un producto o servicio a desarrollar y el grado de innovación o la diferenciación de la solución en comparación con lo que hay actualmente en el mercado. Siempre tienen que compararse con esto, indicar que son más eficientes a través de un proceso tecnológico, un desarrollo web, qué sé yo, ¿ya? Entonces es importante que ustedes puedan repasar los videos que ya están en la online, que se han subido a la plataforma, por ejemplo, YouTube. Está lleno de presentaciones sobre Semi-Inicia y Semi-Expande. Hay algunos videos de ejemplo que hizo Corfo sobre algunos tips para postular al Semi-Inicia, así que es recomendable revisarlos en YouTube. Por último, los tips, ya los indicamos, revisar las bases siempre. En el sitio web de Corfo, ustedes descargan en las bases del concurso en la página e inician la postulación. No olvidar que el objetivo principal siempre va a ser apoyar emprendimientos de alto potencial de crecimiento y buscar la validación técnica y comercial. Eso es como de lo más importante. Bueno, ahí nosotros ponemos como tercer punto acercarte a las instituciones y personas que te puedan ayudar o retroalimentar en la postulación. Estando acá ya están haciendo un buen paso, así que es importante que puedan consultar o por lo menos consultarle también a un tercero que revise un poco el problema, si está bien descrito, si se entiende o no, y si nuestra solución también tiene competencia, ¿ya? No olvidar que hasta el 30 de junio a las 16 horas, esto va a ser un día viernes, se cierra la postulación. Por lo tanto, es importante que puedan postular, ojalá el día antes, para que no se colapse la plataforma, que siempre colapsa, así que hay muchas personas postulando, así que ojalá no dejarlo para última hora porque no van a poder subirlo porque la página se cae o puede pasar cualquier cosa. Sí, ahí lo voy a ver. Por último, revisar la coherencia de la información. Normalmente si yo digo que voy a desarrollar una plataforma web, que todas mis actividades sean para desarrollar la plataforma web y finalmente buscar una validación con los potenciales clientes, ¿ya? Si ustedes ya se adjudican después, pueden seleccionar un patrocinador que va a ser de ayuda o ser el intermediario entre Corfo y ustedes. Nosotros como patrocinadores tenemos este tipo de servicios que no son pagados, sino que son netamente del patrocinio. Hay otros que ustedes pueden elegir, pero eso ya va a depender si se adjudican o no, y obviamente si les sirven o no. Pero todos los patrocinadores por lo menos deberían contar con una asesoría legal y contable, buscar otras fuentes de financiamiento para ustedes, acceso a espacios de cowork, por ejemplo, y vitrina comercial. Si ustedes ya tienen unos resultados que deben ser comunicados y difundidos, nosotros como incubadora igual podemos apoyarlos en la difusión. Para cada proyecto se le asigna un ejecutivo técnico y financiero. Eso significa que hay un seguimiento individual para cada proyecto y finalmente una vinculación con los centros de la universidad, que también es un aspecto importante que nosotros tenemos. Así que todos los patrocinadores por lo menos deberían contar con esto, pero va a depender mucho qué es lo que ustedes están buscando, ¿ya? No olvidar eso, que la postulación nuevamente está hasta el 30 de junio, descargar las bases ya a quienes no lo han leído, importantísimo que se las puedan leer y empezar a completar el formulario para entender un poco lo que está buscando Corfo a través de las bases. Y estaríamos ok. Vamos a leer las preguntas del chat. Valentina, si me ayudas un poquito. Ya. Una consulta en cuanto a la compatibilidad de dedicación horaria. En el caso de Alip, que está al 100% en el startup con 45 horas, ¿cómo lo harías si acá se llegaran a trasladar los tiempos con este proyecto? ¿Se podrían invertir roles quizás dentro del equipo? ¿Postularíamos como empresa? Ya, súper. Bueno, buena pregunta, Vivian. Lo importante es que puedas ver acá que ANIP es compatible con los proyectos Corfo. Así que la ANIP o por lo menos Corfo no puede tener un control de las horas que tú tienes de dedicación a cada otro proyecto que es de otra institución. Lo importante es que puedas efectivamente dedicar las horas que tú puedes indicar acá en el proyecto Corfo. Así que se puede postular, sí, porque son objetivos distintos. Netamente el de Startup Ciencia, y tú tienes que desarrollar o madurar el nivel de tecnología de tu solución en el Startup Ciencia,
pero en el Corfo tú puedes acá buscar el interés del público a través de ciertas actividades críticas que tú puedas definir para hacer estos testeos o focus group con potenciales usuarios, ¿cierto? Y eso puede ser una actividad muy buena para poder indicar en el Corfo, pero aquí la compatibilidad horaria se puede manejar. O sea, si tú puedes poner acá un mínimo, se espera que también postules con otras personas que también van a complementar un poco la dedicación horaria. Así que puedes poner, que si yo, un 25% tú, un 25% otra persona y un 25% otra persona, por decir algo, ¿ya? Pero siempre va a estar mejor premiado aquellos que ponen más dedicación horaria. Ahora Corfo no te va a pedir un detalle de las horas que tú dedicas, sino que te va a pedir resultados, ¿ya? Así que mientras tú puedas indicar los resultados que indicas, ningún problema, ¿ya? Así que no, con eso no debería ser impedimento alguno, ¿ya? Eso, más consultas o alguien activa micrófono, algo así. Voy a dejar de compartir acá. Solo una pregunta. Hola, ¿el patrocinador es necesario tenerlo antes de postular? Ya, buena pregunta, Andrea. No, no es necesario tenerlo. Lo que sí es que una vez que tú adjudicas el Corfo, puedes definir un patrocinador que va a administrar los recursos y va obviamente a ser la contraparte en Corfo, ¿ya? Pero en este minuto no. En este minuto lo importante es que puedas hacer una buena explicación de tu proyecto en el formulario de postulación. Nada más que eso. Creo que Cristian activó su micrófono, ¿no? O está sin micrófono, me parece que sí. No hay problema, Andrea. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que yo te cuento con un prototipo de idea que ya lo tengo en marcha, el prototipo, pero en realidad la escalabilidad es macro. Ya le he presentado dentro de algún municipio y le han dado el visto bueno, pero en realidad es macro. Por ende, estoy pensando que quizás esta postulación, porque tiene un límite de 20 millones, ¿cierto? Quizás es un poco... ¿Qué pasa si me salgo del presupuesto en realidad cuando lo cuadre? ¿Habrá problemas ahí? Ya, buena pregunta, Daniela. Bueno, importante es que tú puedas, lo que va a rendir Corfo son la estructura de los 20 millones. Si tú, o sea, ya ha pasado, emprendedores gastan más de los 20 millones, cada emprendedor, por ejemplo, cada equipo emprendedor tiene que aportar 5 millones y ellos terminan gastando 6 millones, por ejemplo. Y se gastaron los 15 millones de Corfo. Eso nos suma 21. Corfo solamente va a revisar los 20 millones, nada más, ¿ya? Que están por base. Es igual, es bueno, es bien visto que tú gastes más, pero netamente Corfo va a revisar solamente lo que está indicado por las bases y por los límites del presupuesto. Nada más. Ya, pero eso es, en realidad puedo salirme del presupuesto dentro de del formulario, por decirlo de alguna manera, pero en realidad Corfo se encarga de cuadrar el dinero que ellos, en este caso, benefician. O sea, para términos de la postulación, tú sí o sí tienes que indicar los 15 y los 20, ¿ya? Pero en la ejecución del proyecto, si tú te lo adjudicas y realmente gastas más, eso no es problema, ¿ya? O sea, es lo esperado también, porque Corfo es como un aporte al desarrollo del proyecto. Pero para términos de la postulación, tú sí o sí tienes que indicar lo que está mencionado por base, porque si pones un peso más, queda fuera por base, ¿ya? Y si, por ejemplo, tu proyecto ya tiene las primeras ventas o encuentras que, por ejemplo, podría ser mejor postular a la siguiente convocatoria que el Semilla Expande, bueno, ahí es otro el cuento, porque el Semilla Expande ya son más recursos, pero es solamente dirigido para empresas que están vendiendo y que necesitan aumentar sus ventas, ¿ya? Ahora, por eso te digo, si tú tienes ventas ya con el producto o con la solución, lo bueno sería que vieras o echaras una revisada al Semilla Expande, ya que es como la siguiente, los que terminan Semilla Inicia y tienen venta al final, postulan al Semilla Expande, que es como la siguiente convocatoria. Chuta, disculpe que le ocupe el tiempo con la... pero lo que pasa es que no calza para Semilla Expando, que me parece que ya hay que ser empresa para esa postulación, ¿verdad? Sí, Yo sí, soy prototipo.
Eso significa que tú estás como persona natural todavía, no hay una persona jurídica todavía en el equipo. Ya, entonces efectivamente podrías postular semilla inicia. Pero es netamente eso, para términos de la postulación, siempre apegarse a los montos que piden las bases. Pero para términos de la ejecución, si tú gastas más, no hay problema. O sea, Corfo te va a revisar solamente lo que ellos están, el límite, si ya revisaron 20 millones y esto está aprobado, nada más que eso. ¿Ya? Gracias. De nada, ningún problema. Y bueno, mencionaste también que el problema, o que es una solución macro, a veces se entiende que está macro en términos del alcance a nivel nacional, o macro porque es una solución que requiere mucho más recursos. Requiere, en realidad, básicamente recursos porque estoy comenzando y sí, se puede internacionalizar incluso. Una muy buena idea, un muy buen proyecto, pero estoy recién comenzando a promoverlo para poder lanzarlo próximamente. En eso estamos. Ya, súper. Bueno, todas las actividades que estás haciendo como para el lanzamiento, para mejorar el prototipo, eso se puede como cargar al corpo, porque son actividades como críticas que si no las haces, no tienes como el prototipo funcional y validado con el potencial cliente. Entonces, todo ese tipo de actividades son válidas indicarlas en un formulario de postulación. Siempre guíate por las actividades obligatorias que indican en las bases. La de la formalización de la empresa, la de la validación técnica, validación comercial. Entonces, todas esas las puedes poner como actividades obligatorias y también algunas que tienen gastos obligatorios las puedes poner en el presupuesto. ¿Ya? Pero bueno, obviamente recursos humanos te puedes pagar sueldo como director de proyecto y algún otro socio tuyo también pueden ir sueldos asociados. El recurso humano siempre está indicado en cualquier presupuesto. Pero eso, siempre y cuando no excedan los límites por base, pero no va a tener ningún problema, Daniel, así que mucho éxito también con la postulación. Muchas gracias. De nada. Liliana Vilches dice, ¿podrías por favor volver a colocar la diapo de las actividades obligatorias a colocar en la carta grant? Muchas gracias. A ver, déjame buscar las actividades obligatorias. Acá está, a ver. Bueno, efectivamente, las primeras siempre son como los más fáciles, por así decirlo, mentoría de una red de mentores de Corfo. Eso tiene un costo asociado, está entre los 500.000 y los 600.000 pesos, por lo tanto es una actividad que está en la carta GAN y que también va a estar en el presupuesto, ¿ya? Adquisición de conocimiento del viaje del emprendedor es una actividad que va a estar en la GAN, pero no está en el presupuesto porque es gratuito. Actividad relacionada a la constitución de empresa, también, si ustedes están como persona natural todavía, pueden indicar cierto monto, qué sé yo, 700.000 pesos o 600 para formalización de empresa. Y es una actividad obligatoria. Si están ya conformados, deberían indicarlo en la misma Gantt, pero igual lo van a poner. Por ejemplo, pueden tener algún otro tipo de actividad referente a la empresa, estructura societaria o incorporación de nuevos socios, que también puede ir indicado como dentro de la actividad de formalización de la empresa. ¿Ya? Definición de modelo de negocio también es importante. Normalmente no hay costo asociado, pero igual sí o sí es necesario ponerlo, porque el modelo de negocio es algo basal que sí o sí tiene que estar siendo revisado constantemente porque puede pivotear de acuerdo a lo que ocurra en el mercado. Desarrollo de la validación técnica del producto o servicio. Esto significa hacer todo tipo de actividades para lograr que el prototipo esté funcional o que mi solución esté considerando las características que estoy esperando que tenga. Y para eso voy a hacer ciertas actividades, buscar validación con laboratorios, certificaciones, pruebas con clientes, etc. ¿Ya? Y ahí pueden indicar incluso qué metodología van a utilizar. La metodología Lean, metodologías ágiles, qué sé yo. O sea, lo importante es que puedan indicar qué tipo de procesos van a hacer para lograr esta respuesta. ¿Ya? Y por último, la prospección comercial y la validación comercial significa que ustedes le ponen validación comercial, obtención de las primeras ventas, y también puede indicar cierto número de usuarios registrados en su plataforma o cierto número de feedbacks, etc. O sea, hoy depende de lo que ustedes esperan que logren al final de la ejecución del proyecto, a los 10 meses. ¿Ya?
Esos son. En las bases del concurso también hay otras, pero ustedes deberían indicar por lo menos una... Hay una que es sobre la sustentabilidad, ¿ya? Cómo ustedes van a realizar, y esas deberían copiar y pegarla en la carta GAN, o sea, tal cual está en el formulario, que son actividades referentes a la sostenibilidad del proyecto una vez que finalice, por ejemplo, los recursos de Corfo, o sea, o cómo todas las actividades del proyecto van a ser sustentables o sostenibles en el tiempo, ¿ya? Así que ahí ustedes pueden ver cómo indicar esa parte, que es una parte nueva o una sección nueva. Eso más que nada, Vivian, no sé si te apoyo. Recuerda leer las bases porque hay una par de actividades más. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Salvador. No hay problema. Gabriel Muñoz hace una pregunta con respecto a la carta GAN. A ver, veamos. La carta GAN deben ser los gastos exactos o una aproximación de los gastos presupuestos del proyecto. Buena pregunta, Gabriel. Es una aproximación porque se entiende que no todos tienen como las cotizaciones a mano, por ejemplo, de algún servicio que va a contratar, por lo tanto, puede ser una aproximación lo más cercano a la realidad posible, ¿ya? Pero nosotros acá tenemos la forma de trabajar que es la siguiente. Una vez que se adjudican los proyectos, seleccionan al patrocinador. Si nos seleccionan nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos el presupuesto de la carta GAN con un ejecutivo técnico que te va a ayudar a revisar si la carta GAN está bien o no, y después se la presentamos a Corfo, a un ejecutivo que va a trabajar con nosotros. Así se forma la lógica en el trabajo una vez que se adjudica el proyecto. Eso más que nada, así que por lo tanto, lo importante ahora es que consigan la admisibilidad del formulario. Simplemente que respondan en base a lo que piden el formulario y también en la carta GAN, el presupuesto, consideren las actividades obligatorias y consideren apegarse a los montos que piden por base. ¿Ya? Después se va a hacer una revisión una vez que se adjudican los proyectos, pero se hace con el ejecutivo del patrocinador, con nosotros, y también se le envía a Corfo para que le dé un doble visto bueno antes de que ustedes empiecen a gastar los recursos, ¿ya? Porque la carta GAN y el presupuesto tienen que estar aprobados antes de hacer cualquier gasto y así evitan rechazos de los gastos. Eso, no hay problema. Gracias a ti, Gabriel. ¿Hay alguna otra pregunta asociada? ¿O estaríamos ok con la presentación de hoy? Me parece que estamos ok entonces. Agradecerle nuevamente a todos la participación. Bueno, ahí cualquier cosa nos pueden escribir también. Nos pueden escribir a nosotros para pedir apoyo en la redacción del en la revisión del formulario. Y esperar que les vaya muy bien con la postulación. Así que mucho éxito nomás y tienen hasta el 30, así que todavía hay tiempo para hacer una buena postulación, sin problema. Muchas gracias a todos por la participación, por las preguntas y que tengan un buen martes. Muchas gracias. Buen día. Nos Igual, vemos. nos vemos.